Perla, es súper interesante esto que nos comparte porque hace unos días tuvimos una invitada, Glory de Olivo, quien nos comentaba que no todo el mundo está preparado para ser emprendedor. Y es una brecha que todo joven, todo ser humano que quiere coger como el lado fácil, vamos a emprender porque está difícil la empleomanía. Pero ¿cuán difícil? ¿Qué aptitudes? ¿Tienes conocimiento de administración, organización gerencial? ¿Qué conlleva a tu ser un buen emprendedor? Porque si no, no logras nada con tener ese apoyo económico o utilizar ese ahorro que tienes para abrir un emprendimiento que en los 3 meses se va a perder. No, Y te quedaste. Y conectándolo con lo que ella dijo, el emprendimiento es una salida, ¿verdad? Pero también puede ser una calle sin salida. Y puede ser entonces algo que retraiga la economía al tener muchas personas que por no saber emprender se endeudan y empeora su calidad de vida. Sí, de hecho, la desventaja más grande la tienen las MIPYMES, no solamente dentro de la informalidad, sino también dentro de la formalidad. En los indicadores de demografía empresarial que nosotros presentamos de manera anual, se tiene, por ejemplo, que el 25% de las empresas MIPYMES dentro de la formalidad dejan de reportar al tercer año. Al tercer año. Al tercer año. El 25%. Es la tasa más alta, comparada con las grandes que tienen un nivel de supervivencia más alto. Disculpa que te interrumpa. Cuando dices dejan de reportar, ¿a qué te refieres con eso? Que ya salen de la formalidad. Okay. Es muy probable que hayan suspendido actividad o que vuelvan a la informalidad, y eso representa un retroceso. Yeah. No solamente para la empresa, sino para el empleo, porque cada vez que una empresa sale de la formalidad, se pierde un empleo formal y digno. Un empleo que paga seguridad social, que tiene ciertas garantías. Entonces, eso te dice a ti que no es solamente un reto para las informales, también hay un reto para las formales, y está muy asociado a aspectos de financiamiento, educativos y de gestión empresarial, incluso de saber lo que tú vas a ofertar. Claro. Las empresas grandes, antes de abrir una sucursal o antes de poner un negocio, hacen estudios de mercado, caracterización de los consumidores, ven si existe una necesidad o no. Normalmente nosotros hacemos emprendimientos que no necesariamente tenemos información suficiente para saber si es sostenible o no. Y otro aspecto importante es el crecimiento que hay. Y yo creo que más que creo que debería de ser una política para mejorar ese tipo de negocios, que son los negocios digitales, el comercio electrónico. Con todo el tema de las redes sociales, eso ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque tú puedes vender un bien o servicio sin la necesidad de tener un local. Eso reduce costo y eso te permite conectar con la gente de manera virtual y mantener un negocio. Déjeme decirle que el porcentaje más alto, por lo menos del que levantamos en la encuesta en hogar del módulo MIPYMES del 2022, eran mujeres. Muchas mujeres utilizan su celular y a través de su celular tienen un microemprendimiento. Por ejemplo, yo vendo ropa, subo la foto de la ropa o la foto de la prenda o maquillaje o cualquier sea el bien que quiero vender, y lo vendo en mi página de Instagram o Facebook. Y eso representa un ingreso para el hogar, un ingreso de subsistencia. Entonces, eso se convierte en una oportunidad, que entiendo que con programas que tal vez incentiven, ¿verdad? Ese tipo de negocios. Sí, la mayordomía, por ejemplo, doméstica, cómo administrar. De hecho, el Estado tiene algunas acciones. Por ejemplo, están los centros MIPYMES que ofrecen capacitaciones, que ofrecen acompañamiento. También está la parte de financiación con Banca Solidaria y Fundación Reserva, por ejemplo, que ofrece financiamiento a esos pequeños negocios. Creo que son buenas acciones para que esos negocios sean por lo menos sostenibles. Sí, yo siento que todo el incentivo económico está. Creo que la parte de la carencia está en el conocimiento de lo que vas a emprender, el conocimiento de la parte administrativa, de la organización estructural, de lo que es una empresa para poder seguir adelante. Si no, va a pasar lo que dice Jorge, va a ser un callejón sin salida. Pero, mi estimada Perla, volviendo a la parte de la informalidad y la juventud, tenemos que entre 15 y 39 años, más de 1 millón de jóvenes se ocupan en la informalidad, a menudo por falta de experiencia, costo de entrada a un empleo formal, el salario ellos lo perciben como que no es suficiente para cambiar de una informalidad a un
trabajo formal. Entonces, ¿qué usted cree que serían esos incentivos que funcionarían para acelerar ese cambio, de que un joven cambie de un trabajo informal a un formal? Bueno, esa parte de política pública corresponde a instituciones que son hacedoras de políticas públicas, pero nosotros como Oficina Nacional de Estadística ofrecemos información para que los tomadores de decisiones, ¿verdad?, emprendan acciones a favor de los jóvenes y de la población en el mercado laboral en general, porque la informalidad no solamente impacta a la población joven, impacta a mujeres, impacta también a la población de mayor edad, por eso son mayoría. Y en ese sentido, yo creo que una acción, y de hecho está dentro del Marco Nacional de Cualificaciones que le mencionaba anteriormente, es cómo alinear los programas educativos a las necesidades empresariales. En la medida que eso va mejorando, sí, claro, mejoran los salarios, mejora la oferta y mejora la oportunidad de que un joven pueda entrar a un trabajo de calidad. Yo creo que nosotros hemos venido creciendo, hay más jóvenes ahora mismo formándose en carreras que son más competitivas. Creo que hay que seguir impulsando, ¿verdad?, esas carreras que tienen la posibilidad de pagar un mejor salario, mejorar la educación, tiene un impacto significativo. Y de igual manera el tema de la orientación, yo creo que el tema de la orientación es muy importante, que un joven cuando ya termine, ¿verdad?, su bachillerato, sepa qué carrera va a estudiar. Y algo que mencionaba Gregory es muy interesante, sobre todo en el lugar donde va a estar. Le pongo un ejemplo. Yo estudié economía. No hay forma de yo ejercer economía en Monteplata. Yo tuve que quedarme aquí en la capital. Pero no todos los jóvenes están dispuestos a quedarse tal vez en una grande ciudad. Claro. Entonces, si tú tienes la aspiración de quedarte en tu pueblo, por ejemplo, en tu zona, tú tienes que ver qué tu zona está pidiendo en términos de fuerza laboral. Hay una fábrica, tal vez debería de estudiar ingeniería en tecnología de alimentos. Muchos tal vez estudian educación por eso, porque lamentablemente el caso, y eso es algo, una realidad que también tenemos que conocer, es que muchos pueblos tienen muchas limitantes, sobre todo las zonas rurales, de empleo, de lo que pueden ofrecer. Tú vas a un pueblo y lo único que tú vas a encontrar son las 2 o 3 principales instituciones del Estado, el sector salud, el sector educación y un colmado, una tienda o algo que no requiere una mano de obra muy formal. Son realidades a las que tú tienes que también pensar a la hora de elegir una profesión y saber qué tú vas a emprender. Por ejemplo, nosotros tenemos el sector de actividades artísticas y de entretenimiento, donde están las bancas de apuesta. La banca de apuestas generan una gran empleomanía, sobre todo para las mujeres, pero sabemos que los salarios que se pagan ahí sí, son muy bajos. Son muy precarios. Sí. Entonces, es difícil que una persona rompa su realidad en ese tipo de trabajo. Sí, cuando uno se pone a calcular realmente a largo plazo y uno se pone a analizar qué impacto tiene la banca en un barrio, un sector que para mí es prácticamente nulo, y uno se pone a analizar, sí, generan empleabilidad, pero como usted dice, un salario muy bajo, es un tipo de empresa que no le aporta nada a la sociedad, sino que lo lleva al juego. O sea, entiendo que se deberá de pensar en otras cosas. No sé si en la ONE tienen la información de cuáles son los empleos por ciudad que están abarrotados y cuáles son los que necesitan profesionales. ¿Lo tienen esa información por ciudad? No tenemos la ocupación formal a nivel incluso de barrio. Lo puedo tener por provincia, municipio, distrito municipal. Lo que yo no tengo es el nivel educativo de sus empleados. Para construir esa información yo necesitaría representatividad a nivel de municipios y con eso también la desagregación a nivel educativo. Y ver quiénes están empleados efectivamente o residen en la población. Ahí lo más atinado sería el censo de población y vivienda, porque ya sería un barrido. ¿Por qué te lo digo? Porque si nos llevamos de lo que tiene declarado la persona, también vamos a cometer errores en las estimaciones. Por ponerte un ejemplo, me voy a poner de ejemplo mi persona. Yo tengo más de 15 años viviendo aquí en el Distrito Nacional y todavía mi cédula dice
que yo resido en Monte Plata. Entonces, si yo utilizo un registro administrativo para ver mi residencia y luego comparo eso con el nivel educativo, voy a estimar mal la población realmente residente de cada municipio. Eso es una falla que tenemos incluso legislativa, porque deberíamos ¿verdad?, impulsar una ley que te permita que si tú te mueves, ¿verdad?, o un reglamento o algo, que si tú te mueves de una provincia a otra, tú tengas que declarar al Estado obligatoriamente para acceder a servicios de esa zona, como lo hacen muchos países, que para tú mudarte de un lugar a otro, tú tienes que declarar, y para poder acceder a esos servicios, tú tienes que declarar tu nueva residencia. Entonces, por eso el censo todavía es muy necesario, porque el censo mide migración interna. Con el censo, midiendo migración, ahí hay preguntas de nivel educativo, pudiéramos ver entonces sería interesante, pregunta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un joven que voy a empezar a trabajar y que yo pueda acceder a la ONE y decir, bueno, déjame ver en Monte Plata cuáles son los empleos que se están dando. Y que un ejemplo yo tenga 2 opciones. Me gusta la tecnología, vamos a suponer, y quiero ser licenciado en administración de empresas. Cuando veo empresas y digo, wow, esto está abarrotado. Aquí no me van a pagar bien. Busco los salarios que se están pagando y lo comparo con tecnología y yo ya puedo de una manera más inteligente elegir qué puedo estudiar o hacia dónde puedo ir. O si quiero ser licenciado, ¿en cuáles ciudades necesitan licenciados? O sea, entiendo que sería poderoso contar con información de ese nivel. Sé que tendrá su margen de error, sí, pero entiendo que mejorándose una que otra cosa se podría lograr algo positivo. El censo da la luz con respecto a los residentes y el nivel educativo de los residentes, pero yo creo que la información del directorio te puede ser muy útil. La información del directorio tiene las provincias y los municipios donde están ubicadas esas empresas y tú, por la actividad a la que se dedica la empresa, tú puedes pensar en qué mano de obra le requiere. Por ejemplo, si tú tienes una manufacturera, es muy probable que la mayor parte de la población de una manufacturera sean obreros y sean operarios de máquinas. Entonces, supongamos que sea una zona franca. Todo el mundo sabe que la mayoría de las zonas francas son para textiles, hay para productos médicos y demás. Entonces, tú pudieras pensar, bueno, en mi provincia hay una zona franca. Yo quiero trabajar en esa zona franca. ¿Cuál es el salario que se paga en esa provincia? Y tomar una decisión. Porque sabemos que hay diferencias salariales dependiendo de dónde esté ubicada o no la empresa. Sí, mira, y volviendo un poco al tema de la informalidad y los jóvenes, y tocándolo con lo que Ikaria mencionaba de los incentivos, yo entiendo que realmente los incentivos ya están. Porque, o sea, ¿quién no va a querer trabajar en un empleo formal donde tú vas a tener todos los beneficios de ley, todas las seguridades que te da el Estado, ¿verdad? Por estar ahí. Pero más que nada entiendo que es un tema de también la barrera que aplican a veces las mismas empresas para los empleos de entrada. Barrera ya educativa, que lo vimos ya con lo que mencionaste de la educación. ¿Hay algún dato en la ONE que hable acerca de lo que las personas están estudiando y en lo que terminan trabajando? ¿Qué relación hay? ¿Hay un desfase ahí en eso? ¿Hay algún dato que se recoja en ese sentido? No de manera combinada. Okay. Tú vas a tener la información de la matrícula universitaria que están estudiando las personas y va a tener, por otro lado, la cantidad de personas por ocupación o profesión. O por nivel educativo, bueno, la NSFT tiene la cantidad de personas ocupadas por nivel educativo. La NSFT te puede dar más luz en cuanto a esa información. Sí. Mira, y una pregunta. ¿Tú consideras o se considera en la ONE que la informalidad afecta más? O sea, ¿hay datos que sustenten el hecho de que la informalidad afecte más a los jóvenes que a otros grupos poblacionales? ¿Se pudiera decir eso? Sí, de hecho la informalidad es más alta en grupos más jóvenes, por el mismo tema de que también tienen mayor tasa de desempleo, pero la brecha se ha venido cerrando. Básicamente, como mencionaba ahorita, más del 50% de la población en sentido general trabaja en la informalidad. También afecta considerablemente a las mujeres, que son las que tienen menos tasa de ocupación. Por ende, a veces la salida es un empleo informal.
Pero en realidad la informalidad es un tema es un problema nacional. Bueno, no necesariamente un problema, sino un reto. Un reto nacional, donde el Estado, de hecho, tiene como meta dentro de su planificación que crezca el empleo formal. Claro. Ha sido un poco difícil reducirla. De hecho, cuando lo medimos por el empleo es un 50 y tanto %, pero cuando lo medimos a nivel de unidades económicas sobrepasa el 90%. Lo que pasa es que ese 2% concentra la mayor cantidad de empleos. Sí. Pero realmente en términos de unidades es bastante, somos una economía que tiende a la informalidad y sí, es una realidad con la que tenemos que vivir y que el Estado impulsa políticas públicas para tratar de reducir esos porcentajes. Y creo que es una tendencia realmente en Latinoamérica. Y tiene que ver, digo yo, no sé, no soy economista, pero tú sabes, uno lo escucha en la calle y uno lo ve con el tema tal vez de las mismas políticas, el tema de los impuestos, tal vez cómo se maneja. Sabe que las empresas formales, el porcentaje de impuestos que pagan, por lo menos aquí, es bastante alto. Y, de nuevo, hay que tener una educación, una formación muy, muy, muy atinada para tú poder hacerle frente a esas barreras que tal vez hagan que no sea tan rentable tener una empresa formal. Es multifactorial. Es multifactorial. Yo creo que no hay un solo factor que implique que una empresa sea formal o informal. Está el tema impositivo, la carga impositiva, que de hecho no estamos tampoco con una carga impositiva fuera de los rangos regionales. De hecho, creo que hay un tema también educativo. Por ejemplo, las MIPYMES tienen un régimen simplificado. No pagan igual que las grandes. Tienen facilidades para que ellas puedan registrarse. Y de hecho tienen forma de que no llenen un formulario como el R1 tan complejo, tan extenso, que es lo que se llama el régimen simplificado, y esas son facilidades que el gobierno ha creado para que las empresas puedan formalizarse. Y crearon la ventanilla única, donde tú puedes hacer todo tu proceso de manera simple y rápida, sin mucho papeleo. Luego está el tema de la propia organización. No llevan un registro contable, no tienen un personal dedicado a tiempo completo tal vez para eso, tienen un tema de costo que eso les genera tal vez un costo más allá de lo que puedan asumir. Son muchas cosas y va a depender del tipo de actividad a la que se dedique, va a depender incluso el nivel de formalidad. Como te decía ahorita, hay muchas empresas que cotizan y están dentro de la formalidad, pero no están lo suficientemente preparadas para lo que viene. Sí. Entonces terminan desistiendo. Bien, yo pensaría y creo que entiendo que en cierto punto no tiene que ver tanto con la ONE, pero una persona que emprenda en un negocio, entiendo que necesitaría otro tipo de flexibilidad. Por ejemplo, si yo soy una persona que empecé con un restaurante, los impuestos entonces, como soy nuevo emprendedor, no me lo pongo al 100% como se está cobrando, cobramos un 50% al ser nuevo emprendedor. Posiblemente también tengo que pagar seguridad social a los empleados que estén conmigo. En ese caso, digo, sería como que buscar una flexibilidad, no solamente en el tema del registro y demás, sino el económico. Porque en este país, colocar una empresa y que avance es difícil. Y cuando uno se ve amarrado a pagar seguridad social, a pagar un sinnúmero de cosas que se influyen ahí, muchas personas terminan simplemente renunciando. O simplemente tratan de mudar el negocio y lo montan de manera informal para no seguir. Pero bueno, bien. Entonces, la siguiente pregunta. Sabemos que parte de la juventud ya migra al emprendimiento por flexibilidad y expectativa de mayores ingresos que los salarios de entrada, que era lo que hablábamos, de que muchos jóvenes están laboralmente en una empresa, ganan 25,000 pesos y dicen, yo mejor voy a hacer Uber, motor Uber. Gano 50,000 pesos, no están pagando impuestos. Entonces, sumado a lo que usted decía, de que ¿qué rol juega a nivel educativo y la falta de experiencia laboral? Mira, muy buena pregunta. Nosotros levantamos en la enlace una pregunta que es sobre cuáles son esos aspectos por lo cual entiende que la empresa no puede o no pudo cubrir una vacante.
O sea, lo primero que preguntamos es si en los últimos 12 meses tuvo vacantes esa empresa. Luego preguntamos si tuvo dificultades para cubrir la vacante. Y luego preguntamos cuáles fueron esos motivos de dificultades. Excelente. La número 1. Insuficientes postulantes con las cualificaciones necesarias. La que tú mencionaste ahorita. O sea, esa es la número 1. La segunda, falta de experiencia. Falta de experiencia. Entonces, y cuando digo los postulantes es porque tú puedes tener 100 personas que postulen a un puesto, pero de esas 100 personas, solo 2 personas tenían las cualificaciones, pues entonces tú no tienes 100 postulantes, tú tienes solo 2. Y si de esos 2 tú le sumas que no tienen la experiencia para el puesto, entonces hay un reto. ¿Qué hacen muchas empresas? Bueno, a veces tienen que contratar el personal sin experiencia y tienen que invertir en capacitación. O muchas veces aprenden con el día a día, ¿verdad? Dentro de la empresa, o como pasó con muchas empresas que dejaron las plazas vacantes vacías, sin cubrir. Entonces eso tiene también un impacto negativo en la empresa y sobre todo la fuerza laboral de la empresa, porque eso aumenta la carga de trabajo para el que esté empleado. Sí. Al final, como usted dice, es mejor hacer varios cursos técnicos, capacitarte técnicamente y ya luego, si quieres, hacer una carrera, una licenciatura, hacerla. Porque al fin y al cabo llegas con una licenciatura joven, acabadito de salir de la universidad, a buscar un empleo y te dicen, estamos buscando una persona con experiencia, te piden 25 habilidades más por 25,000 pesos. Entonces el joven reflexiona y dice, qué difícil. Yo voy a emprender. Entonces todo el mundo piensa que puede emprender y lamentablemente no todos pueden emprender. Sí, aquí hay un reto también con las pasantías. Ahí sí. Yo creo que las pasantías son una oportunidad. Nosotros, de hecho, en la oficina hemos abierto las puertas a pasantes y eso ha tenido muy buen resultado. Nosotros teníamos hace un tiempo muchos concursos que se quedaban desiertos porque las personas no pasaban las pruebas estadísticas. En los últimos periodos, en los últimos 2 años, hemos captado pasantes, los formamos en estadística y resulta que acontece que son los mismos que concursan y pasan el examen. Genial. Entonces, genial. yo creo que se debe de impulsar más el tema de las pasantías. Y ojo, los jóvenes a veces no toman una pasantía porque no es paga. La pasantía debe verse como una inversión. Posiblemente tú tengas que sacrificarte, pero verlo. Tú vas a la universidad y a ti no te pagan por ir a la universidad. Fácilmente tú duras 6 meses en una empresa y aprendes cosas que no aprendiste en 4 años, que no te va a enseñar una universidad porque no es propio de una universidad. Y esa parte práctica más aterrizada te la enseña la experiencia laboral. Entonces, si tú tienes la oportunidad de estar 6 meses, 1 año, en lo que tú consigues trabajo, en una pasantía, y de hecho tienes la posibilidad de quedarte ahí mismo en la empresa, creo que debería de verse como una inversión. Obviamente, si la persona no tiene necesidades, hay empresas que pagan la pasantía, dan una ayuda económica, un incentivo, y yo creo que también es ganancia. Las mismas empresas deberían de invertir en pasantías, porque ya van a estar formando su propio personal. Y eso también les reduce un poco el tema de, ¿verdad?, esa limitante a la hora de buscar postulante. Ojo, hay ocupaciones que son ya profesionales y técnicas donde se requiere un nivel educativo más alto, sobre todo en ciertas actividades económicas. Por ejemplo, suministro de electricidad, que fue uno de los sectores que más señaló tener dificultades para cubrir vacantes, lo que ellos más requieren son profesionales, sobre todo del área de la electricidad, la ingeniería y demás. Entonces, hace falta ingeniero en ese sentido. Y de hecho, el segundo sector que mejor salario paga es justamente suministro de electricidad.